Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. En esta ocasión les traigo una reseña de los lápices Luminance de Caran d'Ache. Este video va a estar dividido en las características de estos lápices, algunos tips para comprar, por supuesto también una demostración y algunas conclusiones. Durante mucho tiempo estos lápices fueron los más caros del mercado. Y la principal razón de eso es que estos lápices tienen una muy buena resistencia a la luz. Esto quiere decir que una vez que tú ya haces tu trabajo, en condiciones de museo pueden pasar hasta 100 años sin que los colores se deslaven o pierdan su intensidad. A diferencia de, por ejemplo, lápices escolares o de un rango intermedio que realmente no resisten mucho a la luz y en poco tiempo los colores van a perder su intensidad. Hay 100 colores disponibles dentro de la línea Luminance y son 80 de ellos los que tienen la máxima resistencia a la luz. Se encuentran disponibles en una presentación de 12 colores, en dos presentaciones de 20 colores, una que es 20 colores surtidos y la nueva que es 20 colores específicos para retrato. Luego viene una caja de 40 colores y otra de 76 colores, que es la que yo tengo, que incluye dos lápices blenders. En total son 100 colores disponibles. También están disponibles para comprar de forma individual si es que hubiese algún lápiz que gastaras mucho, pero la verdad es que tiene unos precios carísimos y no es tan fácil de conseguir. Aunque en todas partes estos lápices son de los más caros que hay en el mercado, sí puedes encontrar una gran diferencia de precio entre un lugar y otro. Por eso yo te recomiendo de que si decides comprarlo, hagas una cotización primero. Yo los compré en eBay y me salieron muchísimo más barato que si yo los hubiese comprado en alguna tienda más cerca de mi casa. También están disponibles a un buen precio en Amazon y si tú tienes envío gratis, eso puede ser una excelente opción también. Y para la demostración voy a estar pintando sobre el papel Bristol de la marca Strathmore y tomé la foto de una jalea. Quería trabajar aquí distintas texturas, transparencias. La puse sobre un fondo negro para que tuviese más contraste y por supuesto primero comencé haciendo el bosquejo con lápiz grafito. Hice algunas líneas de guía, las cuales borré antes de empezar a pintar y dejé solamente el contorno del objeto. Quise comenzar pintando el pote con la jalea desde la parte del fondo y paulatinamente ir subiendo hasta llegar al último con la tapa. En cuanto a color, lo primero que hice es delinear el contorno del sector que va a estar trabajando con el color predominante. Utilicé un rojo medio como mi color principal, que es el Crimson Alizarin, que es el número 589, perdón si lo pronuncio mal. Y para las sombras en este sector ocupé el color violeta, que es el número 120. Este papel Bristol es bastante liso, así que no se notan mucho un gránulo del papel, pero sí por supuesto tiene un poco de una textura, que al dar esta primera capa sin mucha presión se notan esos puntitos blancos. También iba dejando muchos espacios que son las zonas de brillo, que las voy a ir trabajando más adelante. Primero fui trabajando las sombras y los tonos medios. Y luego con una segunda capa utilicé un rojo, pero esta vez un poco más luminoso, que fue el color Scarlet, que es el número 70. Así fue logrando esta sensación de que es un poco translúcido y que hay mucho contraste. Ya desde estas primeras capas iniciales se nota que son lápices bastante pigmentados y con una segunda capa haciendo un poco más de presión se cubren por completo esos puntitos blancos que son propios de la textura del papel. Esto es algo que obviamente va a depender de acuerdo a cuál sea el papel con el que tú estás trabajando. Para la parte intermedia de este pote con jalea era necesario marcar algunos brillos. Aquí utilicé el color Ultramarine Violet, que es el 630. Es un color lila, pero mucho más claro que los que venía utilizando previamente y seguí con los mismos tonos rojos. Algo que me parece un punto fuerte de los lápices Luminance es que tiene una gran variedad de tonos que son difíciles de encontrar en otras marcas o que no vendrían en set de este número de lápices. Específicamente hacia aquellos colores que son más claros, pero que no llegan a ser blanco, tienen un poco de color.
violetas, grises, celeste, que son perfectos para hacer brillos y tener un resultado más natural. Toda esta parte de la jalea o gelatina, como tú la llames, tenía distintas tonalidades y había que lograr zonas muy oscuras y otras de brillos muy marcados, por lo que tenía que ir mezclando varios tonos y trabajando en varias capas. Algo que he notado cuando veo reseñas de estos lápices de colores es que algunas personas tienden a creer que porque estos lápices son muy caros se van a mezclar prácticamente por arte de magia y que significaría menos esfuerzo que si trabajases con otros lápices. Y eso no es así. Ya expliqué que la principal razón del precio de estos lápices es por su resistencia a la luz. Eso sí, me parece que es un lápiz de una textura muy bien balanceada, que está en un punto perfecto en que no es ni demasiado blando ni tampoco demasiado duro. Es muy agradable trabajar con ellos, se deslizan bien sobre el papel, dejan una buena cantidad de pigmento desde una primera capa. En cuanto a eso, me parece que la textura del lápiz es perfecta. Creo que a la gran mayoría de las personas les parecería muy cómodo trabajar con ella. Pero esto no significa que el mezclarlos vaya a ser notablemente más fácil que con otras marcas de lápices. Como la técnica de los lápices de colores siempre necesita ir trabajando una superposición de capas para que se puedan integrar bien los colores entre sí. Aunque son lápices que son un poco blandos, no en un extremo, sí permiten varias capas de color sin que se sienta que la cera se acumula. Aunque esto es algo que obviamente también depende del papel. Para las partes de los bordes de este envase, donde se nota más el color del plástico, utilicé grises muy claros, ya que estos lápices son un punto intermedio en que no son ni extremadamente blandos ni tampoco extremadamente duros. Se pueden afilar a un nivel en que es posible hacer líneas definidas y trabajar algunos detalles, pero hay que tener cuidado porque si no se pueden quebrar. No es algo extremo ni terrible, pero sí en algunos puntos me hubiese gustado tener lápices un poco más resistentes. La tercera parte de esta jalea es la parte de la superficie. Aquí los colores se tienen que ver más intensos porque no están detrás de un plástico. Uno de los colores que más utilicé sigue siendo Crimson Alizarin, que es el 589. Al hacer un poco más de presión, suelta un poco de polvito, se va desgastando el lápiz. Así que si me ven pasando una brocha en algún momento es por eso, para limpiar la superficie. Este fue el color que más gasté, eso que no me parece que sea excesivamente grande la superficie que trabajé con este color. Pienso que si lo usara como un color principal en un par de trabajos más, quizás ya estaría muy pequeño este lápiz. Y ahí es cuando pensar en comprar en un repuesto me parece carísimo. Por lo que estuve viendo en Amazon, habían unos colores que son sobre los $8. Creo que es algo que no pagaría. Cuando no hay jalea se ve un poco del fondo, que el fondo va a ser oscuro, va a ser casi negro, pero al estar aquí que se ve a través del plástico tiene ese efecto traslúcido y que se ve de un azul muy oscuro. Esta fue una de las partes que más me gustó porque había una gran variedad de tonos y creo que pude lograr esos distintos pasajes y que no se vea una zona plana. Eso sí, me hizo falta algún índigo, algún azul muy oscuro. Creo que es algo que al menos este set tiene al debe, pero de todas maneras me las pude ingeniar y mezclar distintos colores para lograr la intensidad que quería. En el caso en que haya que borrar, si se trata de una primera capa que está suave, se puede sacar bastante del color. Cuando ya empecé a trabajar la parte de la cuchara, aquí utilicé muchos tonos grises y lo que quise hacer para trabajar el mango de la cuchara, que tenía algunas líneas y detalles que me iban a ser muy difícil de conseguir con el lápiz, lo que hice fue hacer unas líneas con un cuchillo cartonero. De esta forma hago un corte sobre la superficie del papel. Por supuesto no es un corte profundo que vaya a romper por completo la hoja.
y luego cuando ya pinto sobre esta superficie, si no se hace tanta presión, se notan esas líneas. Esto es una técnica que no había probado antes, me pareció muy útil, me gustó el resultado. Y cuando llegó el momento de trabajar en la tapa, esto es una textura metálica que está doblada en algunas partes y tiene muchísimos detalles, por lo tanto me consumió una cantidad de tiempo bastante grande y la fui trabajando de a poco. Primero comencé con la tapa y cuando me di cuenta de que en realidad iba a ser bastante más trabajoso de lo que yo pensaba que iba a ser, fui avanzando con el fondo. Normalmente para los fondos hago una mezcla de un café muy oscuro e índigo y así los mezclo y logro un tono negro que es mucho más natural que usar directamente negro. Como en esta caja de lápices de Luminance no están disponibles esos tonos, mezclé un violeta muy oscuro, azul y negro. Primero puse la capa de negro y luego fui superponiendo los otros colores. Cuando ya tenía una capa de cada uno de estos colores, entonces utilicé el disolvente, que su función es dispersar el pigmento, así puedo cubrir de una forma más rápida la superficie del papel, sin que se noten esos puntitos blancos. Lo que puedo decir en este punto es que fue una pésima idea y fue un absoluto desastre. Y esto se debe al tipo de papel. El papel Bristol es un papel que está pensado para trabajar con medios secos y pese a que el disolvente es una cantidad mínima la que se ocupa, no es un papel absorbente. Entonces lo que pasó es que quedaba toda la cera del lápiz, se empezaba a acumular en el pincel y el color no se absorbía en el papel. Una vez que apliqué el disolvente y se secó, volví a agregar otras capas, esta vez de violeta y negro, porque el azul era demasiado claro, así que no me daba la profundidad que yo quería. Y luego nuevamente disolvente y en esta segunda ocasión fue muy desastroso porque, como les digo, se acumulaba todo el pigmento y la cera en el pincel en vez de quedar en el papel. Así que si bien fue algo que quizás me ayudó un poco con el tiempo, después quedaba tanta cera acumulada en el papel que era muy difícil seguir trabajándolo. Y si pudiese devolverme en el tiempo, creo que hubiese decidido trabajar con otro papel, no con este papel Bristol. Esta caja de lápices también incluye 2 lápices blenders que son bastante llamativos porque no tienen nada de madera. Puedes sacar la punta para poder trabajar mejor con ellos. La verdad es que no noté una gran diferencia en los momentos en que ocupaba el lápiz blender. Es muy parecido a cualquier otro blender de cualquier otra marca y sí noté de que el color quedaba un poco más claro. Luego ya era seguir trabajando la parte de la tapa. Aquí utilicé una gran variedad de grises y había que ir marcando también con precisión la textura de círculos que tenía el interior de la tapa. Estos lápices me permitieron ese punto de resistencia para poder marcar bien estas líneas y que quedaran definidas pese a que era un espacio pequeño. Y también tienen ese punto de suavidad y cremosidad en que se mezclan y pueden hacer una transición fácilmente de una zona más oscura a una más clara. Como conclusión, lo que más quisiera recalcar es que el precio de estos lápices se debe a su resistencia a la luz. Es algo de calidad profesional que si tú estás pensando en vender originales, en algún momento exhibir en algún museo, es el tipo de materiales que debieses buscar. Pero por supuesto, estas no son las necesidades de todas las personas. Así que no pienses que sí o sí tienes que tener estos lápices y que son la única alternativa. También puede ser que tú no estás pensando en exhibir tus trabajos y de todas formas quisieras trabajar con un lápiz de excelente calidad. Lo que quiero destacar es que la principal característica que da el precio elevado de estos lápices es algo que se va a notar con el paso de tiempo y dependiendo de las condiciones en que tú mantengas tu trabajo, y no es algo que se va a percibir en el momento de pintar con ellos.
Pese a que este set son de 76 colores, creo que incluye algunas tonalidades bastante especiales que pienso que no encontraría algo igual o no lo encontraría con facilidad en otras marcas. Por ejemplo, tomando una referencia, tengo también la caja de los Prismacolor Premier que vienen 72 colores y me parece que no tiene esta variedad de tonos claros. Otro punto que me parece importante de destacar es la textura de este lápiz, que me parece muy balanceada y agradable de trabajar con ello. Es un punto perfecto entre que no es demasiado duro ni demasiado suave. Y pese a que la textura me parece maravillosa, también tiene el punto en que se gastan muy rápidos y la recompra del lápiz individual es carísima. Cuando recibí esta caja habían algunos lápices que tenían unos puntitos blancos, me estuvieron comentando que eso se debía a la humedad. No fue algo que tuvo mayor relevancia en el momento de trabajar con estos lápices. En el único momento en que se pasaron es cuando ya sacaba la punta, entonces se desgastaba esa parte del lápiz. Sin duda estos lápices los voy a seguir usando y creo que va a estar dentro de mis primeras opciones cuando quiero pintar algo con este medio. Y si por ejemplo quieres comprarlos y solo te interesa el retrato, también está este set de 20 colores que es específico para retratos. Tienes distintas opciones, no es necesario que compres el set completo. Y algo que creo que de todas maneras hay que hacer es una comparación con los Derwent Lightfast, que son los lápices más cercanos en cuanto a precio y a características. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Yo te espero en alguna próxima ocasión con un nuevo video de Croquera Vanitas.